Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Mi Columna y Yo. El día de hoy contamos la presencia del doctor José Cuellar Núñez, neurólogo, y del doctor Ariel Rojas, reconocido psiquiatra de nuestro medio. La idea del programa de hoy es abordar los múltiples aspectos que implican el dolor, tanto de la parte física que pueda llegar a afectar la columna, como también la parte emocional y otros aspectos que vamos a ir conversando con nuestros colegas invitados el día de hoy. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por el programa también. Es muy importante el tipo de difusión que se hace hacia las personas de los problemas médicos y todo lo que implican. Perfecto, me gustaría que un poco entremos ya en la temática. El doctor Cuellar, que tiene bastante experiencia con esta parte del dolor, que nos diga cuál es el concepto del dolor, porque el dolor sabemos que es el síntoma predominante de nuestra práctica médica. Pero es importante saber las acepciones, el concepto, qué abarca el dolor para que la población lo pueda entender. Bueno, buenos días. De cualquier manera, es un tema complejo, ¿no? Es decir, está desde el momento en que nos expulsaron del paraíso, aparentemente, en nuestros registros bíblicos, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, la Asociación Mundial del Dolor ha intentado crear un concepto que pudiera dar una idea más o menos definida y que tenga un criterio objetivo. Entonces, el dolor es una experiencia emocional, eso es muy importante, una experiencia emocional desagradable, asociada con un posible daño de los tejidos o del cuerpo humano. Y quiero hacer énfasis en dos aspectos. Primero, que es desagradable, no hay un dolor agradable. Nadie puede decir, me gusta este dolor. Es una sensación, una emoción negativa de cierta manera. Y lo otro importante, que además de ser desagradable, está asociada con un daño, lo cual significa que es una luz roja que se prende en algún lugar para indicarnos de que hay un posible daño, es un mecanismo de defensa y por lo tanto tenemos que estar alerta. No puede existir un mundo sin dolor. Es decir, los pocos casos de gente que tiene poco dolor, que la analgesia congénita al dolor, no sobreviven más allá de los 20 años, porque se autolesionan, se deterioran, porque su sistema no tiene ese sistema de alerta y puede provocar en el paciente mutilaciones y generalmente desórdenes que terminan con la vida del paciente. Quizá podríamos decir que de alguna manera el dolor, como experiencia desagradable, viene a constituir como una especie de barda, como una especie de perímetro demarcado, donde la persona puede perfectamente, digamos, reconocer qué parte corresponde al mundo exterior y qué parte corresponde a su propia experiencia a partir de esta, o que se imprime, porque como es una experiencia, es algo que se imprime en una cantidad de enlaces neuronales y que por lo tanto genera una memoria y un condicionamiento hacia la persona, ¿no? Pero el dolor tiene esa característica de alguna manera de ser esa experiencia borde, que por tanto al ser un límite cae en una respuesta, ¿no? O sea, cuando se atraviesa ese límite se ingresa en una reacción, en una respuesta, ¿no? Sí. Y esa respuesta al dolor es la que va en una relación con cada individuo, va a construir de alguna manera muchos aspectos que me van a relacionar con el entorno y la realidad. Y eso me gustó la palabra que dijiste, se imprime ¿dónde? En la memoria del individuo. Entonces es una experiencia vital y que tiene que ver con aspectos hasta culturales, sociales o religiosos. Imaginémonos nosotros en la Edad Media, donde los santos cristianos se flagelaban para, de cierta manera, conseguir indulgencias ante el Dios, y el dolor físico lo asociaban con que era una oferta que estaban ofreciendo a Dios y era deseable tener dolor para poder purificar su espíritu, su alma. Exactamente. Por ahí acotando el concepto que dijo el doctor, mencionó que efectivamente tiene que haber algún daño de los tejidos, algún daño físico, pero sabemos que el dolor tiene otras implicancias. Me gustaría que el doctor Rojas nos explique, ¿el dolor realmente es siempre físico o hay realmente un componente emocional, psicológico, que hace que por ahí se magnifique este tipo de problemas?
Lo que ocurre es que, como el dolor y el concepto, ¿no?, del dolor como experiencia embarga una especie de subconcepto también, que es el que es una experiencia subjetiva. Al ser una experiencia subjetiva, y para dar un ejemplo sencillo, ¿no?, nosotros en la medicina evaluamos los signos vitales como, de alguna manera, una evidencia medible, objetiva, de algo que ocurre en el cuerpo del paciente, pero los dos podemos evidenciarlos como si se tratase de un elemento tercero, ¿no? Es evidenciable y por lo tanto es signo. Lo que ocurre con el dolor es que es un síntoma, porque no se puede evidenciar, no se puede magnificar con un equipo, con un aparato, no hay cómo podamos evidenciar el nivel del dolor y por tanto la experiencia solo corresponde al sujeto que la padece. Cada uno lo vive de manera diferente, de alguna manera. Pero me gustaría decir que el dolor es un síntoma vital. O sea, así como hay signos vitales, el dolor es un síntoma vital. Y porque necesitamos del dolor como ese marco en el cual nos evitamos lesión o esta reacción que se genera a partir de la percepción dolorosa nos lleva a detener una acción, a paralizarnos, a no, digamos, realizar una conducta que podría incrementar el dolor, ¿no es cierto? Totalmente, nos ayuda muchas veces como un mecanismo de sobrevivencia, que hay experiencias o las cuales ante el peligro básicamente se bloquea el dolor para tratar de sobrevivir, ¿no? Sí. Y yo voy a complementar lo que dijo Ariel, es decir, es un signo vital. Hay gente que quiere incluirlo en la historia clínica como el quinto signo vital, así como cuando estamos registrando la frecuencia arterial, la temperatura, ¿no? Es un quinto signo vital que debería evaluárselo para poder hacer un seguimiento vital del paciente durante su internación. Y porque probablemente, y dándote una respuesta a lo que me preguntabas, y probablemente de la relación de cada sujeto con el dolor es que van a partir, desde muy temprana edad, van a partir una serie de relaciones, una serie de conductas, una serie de interpretaciones que van a constituir la personalidad del individuo. O sea, el dolor forma, de alguna manera, mi relación con los eventos de mi entorno, con la manera en la que gestiono mi vida hacia el entorno, con las herramientas que utilizo de mi entorno y mi relación con el otro, ¿no? Mi manera de comunicar. O sea, porque parte de la sociedad está construida basada en evitarnos sufrimiento, ¿no? Sí, y creo que ahora, hasta en las redes sociales, está muy de moda la filosofía estoica. En un mundo que ahora que es tan superficial, entonces estamos volviendo a hace 2000 años, cuando en Roma predominaba la filosofía estoica de Marco Aurelio, ¿no?, con sus libros, meditaciones, de modo que el mundo no puede abatirme tanto si yo tengo control de mí mismo, ¿no? Entonces es importante que la gente sepa esto y se adscriba a algún movimiento de ese tipo y no estar como un volantín siendo llevado por los vaivenes y las pequeñas experiencias que la sobredimensionan y se transforman en una complicación para su vida. Y hablando sobre por ahí dos conceptos que muchas veces cuando hay experiencia dolorosa vienen ligados, ¿no? Pero realmente significan lo mismo, por ejemplo, el término tanto dolor como sufrimiento. Muchas veces creemos que es la misma cosa o van de la mano, pero ¿son diferentes? De alguna manera, lo que pasa es que al dolor, como el dolor es esta experiencia subjetiva desagradable que va a impulsar al individuo a buscar una solución, una respuesta, para encontrar esa respuesta es muy probable que los elementos con los que cuenta no le basten y tenga que recurrir a un tercero que le propone una solución a partir de que sabe la respuesta, de que tiene la experiencia, tiene el conocimiento, ¿sí? Entonces, a este tercero, a esta persona, en este caso el médico, digamos así, ¿no?, el que trata el problema, va a requerir el concepto dolor para poder identificar la fuente, para poder magnificar la relación que hay del daño del que estamos hablando con la experiencia que tiene la persona y va a tener que dar un concepto de dolor que involucre aspectos del cuerpo, ¿no?, que involucre aspectos de la mecánica corporal. En cambio, el concepto sufrimiento
sale un poco de la esfera técnica, vamos a decir así, semiológica, y cae ya más en la interpretación, digamos así, ¿no? Ya en aquello que tiene que ver con la vivencia a partir de la experiencia. Un sufrimiento puede ser resultado de un duelo, de una pérdida, que no necesariamente involucre lo que técnicamente conocemos como dolor, digamos así, ¿no? O sea, en una historia clínica quizás no funcionaría lo mismo el término dolor que el término sufrimiento. ¿Sí? Eso lo podemos decir aquí, conversando, sentados, pero probablemente para el paciente que está pasando, o para la persona que se acaba de lastimar, dolor y sufrimiento es una expresión que le viene bien. Claro, sí, pero entonces el sufrimiento tiene una connotación más emocional, a diferencia del dolor físico. Y hay una frase muy bonita que yo la uso mucho para poder interpretar al paciente. Dice, cuando el alma sufre, el cuerpo llora. Es decir, que cuando el paciente está exagerando, para nuestro ver, los síntomas del paciente, entonces, ¿qué sucede? De que la expresión se la somatiza, ¿no? Entonces hay dolor corporal exagerado. No está en relación con la magnitud del daño. Sí, y a propósito hay una frase también que es muy interesante de quien habla acerca de la resiliencia como concepto, ¿no? Que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Exactamente. ¿No? De alguna manera, exactamente. Claro, ¿no? de alguna manera separando aquello que es una experiencia vital, que es el contacto con los límites, donde mi propia percepción me avisa cuidado, del sufrimiento como una construcción, ¿no? como una interpretación que ya involucra los aspectos que me componen, ¿no? Entonces, bueno, interesante aclaración que hemos tenido como los doctores, que la implicancia del aspecto emocional en el dolor, que claramente viene acompañado. Y por ahí ya en los siguientes bloques nos abondaremos sobre ciertas características ya un poco más médicas respecto a las experiencias dolorosas. Continuamos en el siguiente bloque de nuestro programa. Recordarles por ahí a la gente que estuvimos en la primera parte abordando sobre conceptos de lo que es el dolor en general, cómo puede afectarnos físicamente y sobre todo emocionalmente, que es una connotación importante del dolor. Ya en esta segunda parte quisiéramos ampliar un poco estos conceptos. Quizás hablamos de la parte un poco emocional, psicológica, pero médicamente existe la posibilidad a través de escalas, de ciertos parámetros, de medir el dolor. ¿Lo podemos medir objetivamente como médicos? De cierta manera se ha intentado, hay diferentes escalas para medir el dolor. Lo más fácil para la gente que lo pueda entender y manejar es la escala visual analógica. Yo le pregunto al paciente siempre, bueno, mire, de 1 a 10, ¿cuánto es su dolor? 10 es el dolor más insoportable que pueda tener y 1 casi nada. Dígame cuál es su dolor. Entonces el paciente me dice, es 3. Entonces es un dolor discreto, leve. Cuando me dice que no, está entre 3 y 7, ya es un dolor importante, es un dolor moderado. Y finalmente si el paciente me dice, mire, no me deja dormir el dolor, no me deja hacer mi vida, y yo no puedo trabajar con esto, es un grado 10. No, para mí es insoportable, ya es 10. Entonces, eso nos permite tener un rango donde movernos y sabemos si a ese paciente, si un paciente tiene un dolor 9, 10, ese paciente no va a mejorar con un tratamiento ambulatorial. Muchas veces le propongo internarlo un par de días para tratar de quitar el dolor, es decir, vaciar el vaso y dejar un poquito, que lo puedo tratar ambulatorialmente, pero un paciente con un dolor 10 es un dolor que está al borde del caos, ¿no? Entonces es importante saber esa valoración. Existen 10.000 escalas, pero son para los médicos en ambiente académico, ¿no? Hospitalario. Claro. Y muchas veces nos ayudan a saber que el paciente identifique en qué intensidad del dolor estamos,
porque en base a eso vamos a adecuar la terapia, ¿no? Porque sobre todo la farmacológica o subir a otras terapias intervencionistas o quirúrgicas inclusivamente. Entonces es importante que el paciente sepa diferenciar los estadios e intensidades del dolor, ¿no? Lo que me parece muy interesante es que las personas puedan comprender que todas las escalas, digamos, y los términos y todas las clasificaciones y criterios que utilizamos en la medicina para comprender la problemática ligada al dolor es un intento de aproximarse a lo que nosotros evaluamos, a lo que se estudia, ¿no? Y de alguna manera forma parte de un intento de precisión basado en estadísticas, ¿no? No es la realidad de cada persona. Por lo tanto, hay una dificultad inherente al intento digamos, de evaluar, de diagnosticar, de medir el dolor, que va a generar este lenguaje para que podamos entendernos, para que podamos construir criterios, para que podamos construir parámetros de tratamiento y para que podamos hacer seguimiento, ¿no? Pero eso no significa que el dolor que tengo yo es, porque se parece al dolor que me cuenta que tiene el vecino, el mismo diagnóstico, el mismo problema y nos va a funcionar exactamente el mismo tratamiento, ¿no? Sí, eso me viene al caso a un refrán que dice, una cosa es tener dolor, y otra cosa es escuchar del dolor. Solo el que tiene el dolor sabe el dolor que tiene. Y por lo tanto, nuestra obligación como médico es creerle al paciente el tipo de dolor que él dice que tiene, ¿no? Porque nosotros estamos escuchando, no lo estamos sintiendo el dolor. Entonces, es muy importante la empatía con el paciente para decir, no, está bien, lo entendemos, debe tener ese dolor. Porque no hay dolor más leve que el ajeno, dice, ¿no? Sí, sí. Claro, sí. Tal cual. Entonces, habiendo por ahí aclarado esta parte del dolor, ya haciendo introducción a que existen también en medicina algunas situaciones, algunos síntomas que nos alertan de que por ahí no es un dolor típico, un dolor común. Por ejemplo, tenemos un cuadro que nos orienta que son las banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Son situaciones, síntomas, antecedentes que tiene el paciente que nos harían sospechar que estamos ante una situación mucho más seria. Por ejemplo, en columna, paciente que ha perdido peso, que tiene antecedentes de cáncer en la familia, entonces eso nos obligaría a que un dolor de columna podría tratarse de un problema relacionado a metástasis o cáncer. Entonces, hay ciertas situaciones, o pacientes con uso de corticoides, ciertas enfermedades acompañantes, que nos van a alertar que estamos ante una situación mucho más seria. Pero en base a esto se ha identificado también que existen otros factores que pueden ayudar a magnificar cierta enfermedad o antecedentes tanto socioeconómicos, laborales, psicológicos, que puede ser que la enfermedad no mejore por más que nosotros indiquemos algún tratamiento o que el dolor se perpetúe. Y en eso están las banderas amarillas, donde predominan factores sociolaborales, económicos y psicológicos, que me gustaría que por ahí nos ilustre un poco más los colegas. Claro, tanto tiene que ver digamos, la construcción psíquica en su relación con el dolor, porque estamos hablando de ¿qué? De una magnitud, ¿no es cierto? De una magnitud transmitida por toda la inervación que en algún momento vence determinado punto y genera una reacción, ¿no? Entonces hay una especie de pared, una especie de umbral que una vez que se transpone genera una reacción, ¿no es cierto? Se imprime. Entonces, de alguna manera, esa reacción me va a pedir que me detenga, me va a pedir que me paralice o que deje de hacer alguna, o que preste atención, ¿no? Como pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene una comezón, ¿no? Y el cerebro de alguna manera lo impulsa a rascarse hasta convertir la percepción en dolor. ¿Para qué? Para poderle prestar atención, ¿no? Para poder hacerle un seguimiento a eso que pudiera ser una lesión o un daño. Entonces, la relación que se va a construir con ese umbral, de alguna manera va a afectar a todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Va a significar algo en mi construcción, en la relación con las demás personas, porque transmito, hablo acerca de lo que sufro, acerca de lo que me duele, acerca de lo que me pasa, ¿no? Escucho a los demás, interpreto también de los demás, me muevo trabajo en función a cuánto puedo convivir con ese umbral que me lleva a moverme, ¿no? Y ese es otro tema, ¿no? que tiene que ver con el dolor y la capacidad de ejercer mi función social, ejercer mi función laboral,
ideal, ¿no es cierto? Porque todos anhelamos y deseamos un estado, vamos a decir así, digamos, de no percibir ningún dolor, ningún malestar, ¿no es cierto? Algo que es ideal, de alguna manera utópico, y es lo que intentamos acercarnos con las herramientas médicas, pero la verdad es que en la realidad vamos a padecer algún tipo de molestia, algún tipo de dolor, que va a imprimir en nuestro modo de gestionarlo una manera particular que es la personalidad, ¿no? Entonces la personalidad que intenta ser una especie de molde de predictibilidad, donde podemos decir, esta persona tiene un rasgo en el cual la expresión de su psique va por este camino y esta persona tiene otro, ¿no es cierto? Bueno, parte de esa bifurcación de caminos tiene que ver, una parte muy importante diría yo, con la gestión propia del dolor como evento que se tiene que comunicar y como experiencia que se tiene que gestionar, porque lo lógico es que mi cerebro intente salir de esa parálisis como respuesta a la percepción, gestionándolo de alguna manera. La obligación entonces de los médicos, por un lado, es tener en mente esa cara de la moneda, que es la bandera amarilla, es decir, darle importancia, pero tampoco dejar de ver el aspecto físico, que son las banderas rojas, la otra cara de la moneda. ¿Cuánto de físico puede haber detrás de ese dolor y cuánto de emocional, de psicológico puede tenerlo? No hay que trivializar ni lo psicológico ni lo físico, porque muchas veces yo he visto médicos que interpretan, no, debe ser problema de chulupis en la cabeza de este individuo. Sí. Entonces, pero resulta que por atrás hay una serie de síntomas que estaban un poco inmersos y hay que rescatarlos y evaluarlos. Y bueno, una pregunta por ahí para que nos hablen de su experiencia médica, los doctores. ¿Cómo podemos diferenciar el trigo del afrecho o cuál tiene mayor implicancia? Quizás el relato, la comunicación con el paciente, charlar con algún familiar para que nos cuente un poco sobre su entorno, su situación laboral, social, relación familiar. ¿Cómo podemos identificar cuál tiene mayor compromiso, por ejemplo, en la experiencia dolorosa del paciente? Diría yo, ese punto, diría yo, es parte del, digamos, del saber investigador, del saber detectivesco que tiene en ese sentido el médico que trabaja con dolor, ¿no? Porque tiene que, por un lado, hacer una lectura y una interpretación de esta relación tan subjetiva y personal que tiene el individuo con su experiencia física, y por otro lado, hacer esa construcción, relacionarla con lo que él es capaz de evidenciar en la exploración de la parte física del paciente, ¿no? Del sujeto, ¿no? Y en base a esa información poder hacer una interpretación que le permite ofrecer una ayuda, un tratamiento, una solución que le significa a la persona una satisfacción a un problema que es subjetivo, o sea que también se presta a la interpretación del paciente, ¿no? A propósito de las escalas, ¿no? Por ejemplo, hay que entender que para el médico a veces es difícil gestionar el dolor ajeno porque involucra, por un lado, inhibir un reflejo, ¿no? O sea, enmascarar de alguna manera con la analgesia algún tipo de reacción que el cuerpo requiriese para defenderse, ¿no? Qué sé yo, una persona que está bajo el efecto analgésico probablemente pudiera tener un descuido de cierta parte del cuerpo que pudiera estarse lesionando más, ¿no? Pero por otro lado también tiene que calmar el sufrimiento, dar una respuesta, hacer que este dolor cambie de intensidad, ¿no? Entonces sí, quizás sea muy útil que las personas entiendan que sostener ese equilibrio, ¿no? Requiere conocimiento, experiencia, atención, ¿no es cierto? Y por eso creo que como respuesta, poder discernir entre ambos aspectos requiere de prestar mucha atención, conocer, escuchar, entender. En el paciente, ¿no? Exactamente. Sí. Y a colación de esto, yo tuve una paciente que me la mandaron de La Paz, que estaba con mucho dolor, y entonces los colegas interpretaron que había que calmar el dolor. Y le pusieron un catéter en la columna para calmarle el dolor, pero no hicieron diagnóstico. Entonces la paciente estaba sin dolor, estaba más calmada, pero seguía con cierta impotencia funcional que no le permitía caminar. Cuando la evaluamos, resultó que la paciente tenía un cáncer. Entonces la paciente estaba, de cierta manera,
envuelta en esa analgesia, pero sin resolver el problema. Era un problema físico latente. Por eso, ¿cuándo preocuparse? Cuando son las banderas rojas. Era una paciente que había tenido dolor durante un mes, que estaba perdiendo peso, que tenía edad avanzada, que posiblemente estaba con lesiones en la columna que no fueron advertidas. La verdad que muy interesante el conversatorio, la interacción con los doctores. Y en el siguiente bloque continuaremos por ahí ahondando un poco más de esta problemática y su relación con la parte emocional, laboral que tiene el dolor. Continuamos en el siguiente bloque. Estuvimos como repaso por ahí para la gente abordando ciertos aspectos que tienen que ver con el dolor y que nos deberían alertar. Hablaba un poco de las banderas rojas, que son algunos síntomas antecedentes del paciente que al menos en columna nos alertan de una condición mucho más seria, por ejemplo cáncer, infecciones, fracturas. Y luego nos enfocamos en la parte de banderas amarillas, que son factores que tiene el paciente, tanto psicológicos, sociales, económicos, laborales, que hace que muchas veces la enfermedad se perpetúe, no mejore con un tratamiento médico, o inclusive que se magnifique, se exacerben los síntomas que tiene el paciente y estemos en una especie de círculo vicioso con el paciente estancado en la experiencia dolorosa. Por ahí muchas veces nos cuesta como médico diferenciar cuál tiene mayor componente, la parte externa, social, psicológica, económica, o realmente el problema que tiene de base, que tiene algún componente anatómico. Por ahí el doctor Cuellar nos orientará mucho más, que tiene el gran amigo de un doctor muy importante que maneja el dolor en España, el doctor Jordi Montero, el cual escribió un libro, lo tuve la oportunidad de leerlo, El permiso para quejarse. Y él explica de manera interesante cómo maneja pacientes que venían tratados por múltiples médicos sin ningún resultado, pacientes con dolores crónicos, por supuesto sin ninguna mejoría, y que él, con solamente tomarse el tiempo de escuchar, adentrarse en su problema, adentrarse en su vida de manera conversatoria, el paciente se sentía contenido y de un momento a otro comenzaba a mejorar sus síntomas. Entonces, algo tan sencillo como escuchar al paciente pueda tornarse como terapia. Sí, y yo creo, yo tengo la experiencia de haber compartido con mi amigo Jordi Montero, que es una personalidad muy sobresaliente en Cataluña, y realmente tiene una habilidad especial para escuchar. La habilidad para escuchar no la tenemos todos, y más aún la paciencia para escuchar. Cuando estamos llenos de pacientes en el consultorio y tenemos que darle la palabra al paciente, que a veces viene con una lista de todo lo que quiere decirnos, ¿no? Y estamos viviendo en un tiempo muy acelerado, ¿no? Un tiempo donde queremos todo compacto, todo comprimido, ¿no? Entonces es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo. Lo recomiendo para el que quiera comprar ese libro, se llama Permiso para quejarse. Entonces, el paciente, si va al médico, es porque quiere quejarse, quiere que lo escuchen, quiere sentir una empatía con el médico, que le crea, que lo entienda y trate de darle una solución a su problema. Es muy, muy coherente y sabemos que en la práctica es así, ¿no? Por costoso que sea el tiempo, porque es costoso el tiempo, pero la escucha es fundamental, ¿no? Porque es justamente prestarse a la traducción que está dispuesto a dar el sujeto que siente la experiencia dolorosa y que va a intentar ser preciso para nosotros poder construir a partir de ahí un modelo que le ofrezca una solución a la persona, ¿no es cierto? Y porque además creo que es muy difícil establecer una relación solo entre la observación física y la experiencia de la persona sin contar con el sujeto que es el que se expresa y habla, ¿no es cierto? Me parece recordar, si no me equivoco, doctor, yo alguna vez haberlo escuchado comentar acerca de evidencia científica que mostraba
más bien no una relación entre evidencia anatomopatológica de columnas vertebrales, sí, ¿no?, que tenían algún grado de distorsión evidenciada post-mortem, me parece, sí, ¿no?, y el archivo clínico de la persona y las probables consultas que había tenido por dolor de espalda, ¿no es cierto? Sí, sí. Que uno esperaría que exista una relación entre las dos, ¿no es cierto? Y no, aparentemente no se trataba de eso, ¿no? Sí, sí, no había una historia florida. El paciente había muerto de cáncer hepático, de cualquier otra causa, y buscando en la historial no encontraban internaciones por un dolor lumbar. Entonces, eso es muy importante, la relación, que las imágenes, los estudios que concuerden con el relato del paciente. Porque si no tiene relato, ¿para qué vamos a...? Hay gente que le sacan, si ahora nos sacan una resonancia a los 3, nos vamos a encontrar que uno de nosotros tiene una protrusión discal, o quizás 2 protrusiones discales, pero si no tienen queja, no tiene relevancia clínica. Eso es muy importante. Exactamente. Y ya por ahí, complementando el tema de las banderas amarillas, están incluidos aquí los factores socioeconómicos, laborales. Cada vez vemos con mayor frecuencia la parte laboral, gente de que ante por ahí una enfermedad, un problema menor, intenta por ahí sacar un poco de provecho de la situación, solicitar jubilaciones anticipadas, y por ahí bajas médicas, laborales prolongadas. Entonces me tocó ver en mi experiencia en Argentina como residente que básicamente éramos los encargados de controlar todos los accidentes laborales en traumatología, y realmente era una problemática del día a día, ¿no? Paciente que realmente no tenía un sustrato, algo realmente anatómico que justifique, pero muchas veces teníamos que creer en el relato del paciente que dice me duele y me duele y me duele, y con 10 estudios en las espaldas sin ninguna alteración realmente que justifique, pero el paciente muchas veces solicitaba. Por ahí el doctor Cuellar nos hablará un poco más de su experiencia, que ha trabajado en la parte pública con la área de rehabilitación, entonces que quizás ha topado con esta situación, ¿no? Sí, el asunto es, yo tuve experiencia en Brasil y también acá, trabajando en el Seguro Social. Todo el mundo que llega con la mano acá en la columna, lo que quiere es baja laboral o una jubilación anticipada. En Brasil existe un dicho, cuando llega, doctor, me quiero encostar. ¿Qué quiere decir encostar? Apoyarse en el Seguro Social para jubilarse. Si todo el mundo se apoya, la pared se cae. Entonces, no podemos darle jubilación a todo el mundo el que lo desea, ¿no? Entonces, si sabemos que con un tratamiento, el paciente después de 20, 30 días se va a recuperar. Entonces, es muy importante la responsabilidad del médico que trabaja en los seguros sociales para no hacer caso a demandas que no caben al caso, que es una jubilación anticipada. Y quizás ahí es donde el oído sea muy importante para poder conducir a esta persona que tiene una demanda, digamos así, a un espacio donde pueda encontrar mejor solución al problema que le está ocurriendo, porque quizás esta manifestación de dolor que busca vincularse, digamos, ¿no?, con esta cuestión hasta burocrática, ¿no?, que tiene que ver ya con la administración y todo esto, ¿no?, en realidad esconde un problema clínico que sí está causando un grado de desadaptación que le impide a la persona continuar con su labor y que pudiera quizás encontrar una solución mucho mejor para la persona y más adaptativa, ¿sí? Quizás esta escucha pueda traducir una demanda en otro tipo de demanda que igual encuentre un tratamiento más adecuado para todas las partes, ¿no? Porque sí, la salud finalmente va a ser para todos. Sí, exactamente. Nosotros teníamos en la Caja Nacional acá un grupo de columna que entraba al paciente después de haber tenido un tratamiento de fisioterapia 2 o 3 semanas y no se encontraba resultados. Teníamos un grupo de columna con un psicólogo incluido para tratar la problemática del paciente y ver de qué manera lo encaminamos hacia el lugar que le corresponde, porque el paciente muchas veces está haciendo una transacción, dolor por algo, quiere una reclamación por algo, y ahí entran algunos pacientes que son querellantes, que reclaman todo y nada, ¿no? Pues entonces ahí es muy importante ver el perfil del paciente, y ahí nuestro amigo Ariel es el que más debe saber los perfiles de estos pacientes.
Sí, justamente por eso veníamos hablando de que la construcción, vamos a decir, de la relación de cada individuo con la experiencia esta dolorosa, genera un sinnúmero de respuestas que van en lo particular a relacionarnos con las personas, con su ambiente laboral, con todo esto. Y la predictibilidad que obtenemos nosotros, que intentamos acercarnos a una predictibilidad, es la que nos va a delimitar determinados tipos, determinadas maneras de reaccionar al entorno y que más o menos tratamos de identificarnos con la intención de predecir también el éxito de nuestras intervenciones. Porque la elaboración, digamos la pretensión de elaboración de un perfil individual tiene que ver siempre en relación con el seguimiento, la evaluación de algo que se va a implementar, ¿sí? Y ahí nosotros encontramos una enorme gama de tipos de respuesta que quizás van desde individuos y personas que a la manera estoica, digamos así, tienen una relación con la experiencia dolorosa como algo que tiene un sentido estricto, que se debe llevar a cuestas, vamos a decir así, de una manera fuerte, ¿no? Fuerte. Cerrada, digna, estoica, Exactamente. ¿no? Sí. Y en el otro extremo, personas que interpretan a la experiencia dolorosa, ¿sí?, como una irrupción en la realidad que lo detiene en muchos aspectos de la vida, que le limita la capacidad, vamos a decir así, la atención para poder planificar, ser feliz y sostener una cognición, digamos, adaptada, ¿no? Y que fácilmente van a requerir como demanda solución a este dolor. Y que probablemente van a, con el lapso del tiempo, resistirse y tolerar los intentos terapéuticos de tratar el dolor, porque en el fondo la interpretación del modo de vida con el síntoma se ha vuelto tan primaria que al individuo le cuesta modificar los hábitos de vida dolorosos. O sea, suena sí, complejo decirlo, sí, claro. Pero una persona puede convivir con esta experiencia al punto de hacerlo un hábito de vida. Formar parte de su personalidad y de su vida. En el otro extremo de negarlo, extremo, sí. Formar parte de su vida. Y ahí es muy importante también explicar, mostrar al paciente todo la fisiopatología para que esa cosa que se ve amenazante no sea. A veces el dicho dice, muchas veces la amenaza es mayor que el peligro. Y entonces hay que decirle, mire, esto no es tan peligroso, esto vamos a solucionarlo. Oye, es muy importante el papel que juega el médico y que muchas veces influye cómo nosotros lo manifestamos hacia el paciente, que es efectivamente lo que dice el doctor. Por ahí decirle, mire, este es un problema que básicamente tiene una solución, lo podemos mejorar, usted va a andar bien, entonces transmitirle seguridad al paciente de que tiene una solución para que el paciente se sienta contento, y muchas veces eso aporta gran parte al tratamiento. Por ahí, para complementar, y por ahí algunos médicos que nos escuchan, les sería interesante saber que el padre por ahí de las banderas amarillas fue Waddell, un médico australiano que hizo un libro, efectivamente, y él habla dentro de esto, básicamente se centra en todos los aspectos que conllevan el dolor, que no son por ahí anatómicos, y describe un tipo de paciente que se llama el paciente prone to pain, paciente que está predispuesto a sentir dolor, ¿no? Entonces, que por más que hagamos tratamientos complejos o prolongados, el paciente no va a mejorar mientras no mejoremos los otros aspectos que mencionaba el doctor Rojas de su vida. Entonces, como nosotros llega al consultorio un paciente que vemos que tiene síntomas difusos, un día dice que lo de la pierna izquierda, otro la derecha, tocamos y realmente un dolor muy magnificado. Entonces son cosas que nos deberían alentar que estamos ante la presencia de este tipo de pacientes. En el siguiente bloque continuaremos por ahí abordando esta parte y por ahí con los tratamientos que podemos ofrecerle a este tipo de pacientes. Llegamos al bloque final de nuestro programa de columna. Estuvimos abordando toda la problemática inherente a lo que es el dolor, no solamente el dolor de la columna, la parte emocional, psicológica, que claramente viene acompañando los problemas dolorosos. Discutimos un poco sobre las banderas amarillas, que son
factores psicosociales, económicos, laborales, que hace que los problemas del paciente se magnifiquen, se hagan de cierta manera crónicos, que no mejoren con las terapias médicas que nosotros indicamos. Y me gustaría que esta parte final abordemos sobre cómo podríamos tratarlos terapéuticamente, pero por ahí, antes que mencionar eso, que el doctor Cuellar nos hable, que tiene bastante experiencia, de cómo este dolor llega a hacerse crónico, es decir, a perpetuarse durante el tiempo. ¿Por qué mecanismo? Sí, es muy importante. Yo creo que antes de decir que se haga crónico, ¿cómo evitamos de que el dolor desaparezca y no se haga crónico? Yo creo que el tratamiento precoz de cualquier síndrome en la persona adecuada, con el perfil adecuado, elimina esa posibilidad. Es decir, se ha demostrado en estudios que si tratamos en la primera semana un síndrome doloroso adecuadamente, como sucede en el herpes zóster, en la neuralgia posherpética, el dolor lo podemos controlar. Pero si dejamos pasar 8, 12 semanas, 3 meses, ya es muy difícil que se pueda revertir esta situación, porque el dolor entra hacia el sistema nervioso central y se crean nuevas conexiones, se crean cambios bioquímicos en las estructuras receptoras del dolor, y eso van a hacer lo que se produce la sensibilización central. Entonces, es un término muy técnico, pero de cierta manera es por decir, se cambian los caminos y las formas de reaccionar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prevenir el dolor crónico? Tratar el dolor agudo de la manera más eficiente posible. Luego de eso, una vez que parece que se está instalando el dolor crónico, entonces utilizar las drogas adecuadas para actuar sobre los mecanismos que pudieran bloquear esa cronificación del dolor, y buscar también la ayuda, muchas veces porque el dolor es multidimensional, para la ayuda del psicólogo para ver los aspectos que pueden estar incentivando, amplificando esas señales nociceptivas. Es decir, ver la parte laboral, la parte social, que puede hacer como transacción para que el paciente persista con el dolor. Me gustaría tocar ese punto, ya que mencionó que el dolor se puede cronificar, es decir, perpetuarse en el tiempo, pero ¿en qué momento por ahí tiene que intervenir o añadirse terapias psicológicas o psiquiátricas en este tipo de pacientes? ¿En qué momento? Creería que, siendo que esta experiencia dolorosa, ¿no?, genera una alarma, genera una reacción en el cuerpo, y toda alarma implica un consumo de recursos, ¿no? O sea, sostener una alarma implica un consumo de recursos, y estos recursos, si la alarma no se detiene y sigue avisando y avisando y avisando y no se detiene y se cronifica a lo largo del tiempo, estos recursos se van a comenzar a agotar, ¿no? Entonces conocemos que hay una respuesta mediada por catecolaminas, por adrenalina, que después, con el paso del tiempo, pasa a una respuesta mediada por cortisol, ¿no?, que genera una disminución en la concentración de la serotonina cerebral, lo que se traduce clínicamente en depresión. Entonces, ¿cuándo debemos intervenir, desde el aspecto médico psiquiátrico en una persona que está pasando un dolor crónico? Cuando esa persona, muy probablemente muy temprano, empieza a manifestar cambios anímicos. Es decir, empieza a disminuir memoria a largo plazo, capacidad de planificación, capacidad de placer, la capacidad para disfrutar aspectos de la vida, y cuando en general el nivel de aislamiento y de expresión, y la cantidad de expresión en el entorno también disminuye, ¿no?, y aumenta el aislamiento social. Entonces, cuando empiezan a aparecer esos pequeños cambios de hábito que al principio parecen justificados por la causa dolorosa, vale la pena intervenir, porque el cuerpo de alguna manera está avisando agotamiento. En eso quería resaltar. En las primeras fases del dolor hay ansiedad. ¿Por qué vino este dolor? ¿Por qué yo tengo este dolor? Entonces, ahí el tratamiento eficaz va a cortar ese ciclo. Pero una vez que se acabó el sistema de alarma, viene la depresión. Ya no puedo con este dolor, ya yo no voy a hacer nada con esto, y lo incorporo a mi forma de vivir. Y ahí es el peligro, donde ya se hace parte de él el dolor. Sí, porque como vivo más en reflejo a este dolor, entonces de alguna manera primitivizo mi conducta, o sea, la dejo más en mano de un reflejo que me es ajeno a la conciencia, y pierdo tensión cerebral en aspectos de la cognición superior, que están sostenidos por mi capacidad de elegir y de decidir. En otras palabras, pierdo autocontrol en manos del dolor.
y hablando de esto, el dolor crónico no tiene ninguna utilidad. El dolor agudo tiene una utilidad para preservar, para sobrevivir. El dolor crónico no tiene ninguna utilidad. Yo vengo a colación con un paciente que estábamos viendo con Jordi Montero, y el paciente vino en el hospital japonés y le dijo, bueno, ¿desde cuándo le duele? Hace 10 años que tengo este dolor insoportable, le dijo oiga, ¿y usted no se ha muerto todavía? Le dijo. Claro, 10 años con un dolor tan... Él lo había absorbido y formaba parte de él, de su vida. No, sí, interesante cómo este tipo de aspectos pueden llegar a afectar de manera prolongada a nuestra vida diaria. Y por ahí me gustaría que el doctor Rojas nos cuente un poco más en qué consistirían las terapias psicológicas para por ahí mejorar este dolor crónico de los pacientes. Existen una enorme cantidad de medios, de formas de ayudar a la persona y su individualidad a enfrentarse a la experiencia dolorosa, ¿sí? Digamos que desde terapias que implican la distracción del síntoma hasta terapias que tratan de informar a la persona sobre los aspectos que componen al dolor, ¿no? Pero me gustaría mucho hacer hincapié en lo importante de la terapia, en conocer cómo la persona gestiona a partir de su, digamos, de su instinto, de su intuición, vamos a decir así, cómo gestiona el dolor, ¿no? Porque la verdad es que todos nosotros, de alguna manera, sabemos qué nos ayuda a enfrentar determinado dolor, ¿no? Si les preguntamos a muchas personas, ¿usted qué se toma cuando le duele la cabeza, ¿no? Y una persona le va a decir que se toma una cosa, otra persona que se toma otra, ¿no es cierto? Entonces, así como intentamos resolver el problema del dolor, a este sufrimiento ligado al dolor también lo intentamos resolver, ¿no? Conversábamos hace un momento en la pausa acerca de algo que a mí se me hace muy presente en la práctica clínica, es que muchas personas de manera casi inconsciente y hasta podríamos decir involuntaria se toman a lo mejor un poco de alcohol en la noche, ¿no? Y no lo comenzaron a hacer porque estaban especialmente inclinados hacia volverse alcohólicos. No, casi de manera inconsciente empezaron a acompañar, a solucionar, vamos a decir, el sufrimiento de la tensión nerviosa utilizando alcohol, por ejemplo, ¿no? Y el otro día, ¿ocurre lo mismo con los vicios también? ¿Algunas drogas quizás? Ocurre lo mismo, ocurre que en realidad cada uno de nosotros tiene una especie de dieta psicoactiva, digamos, ¿no? Claro, sí. En algunas personas solo habrá café, en otras personas habrán otras cosas. ¿Cómo evadirse? ¿Cómo gestionar, no? ¿Cómo gestionar, ¿no? ¿Cómo gestionar el encuentro de la psique con la realidad utilizando herramientas, digamos, sustanciales que no son muy distintas a las sustancias que circulan en nuestro propio sistema nervioso? En mayor o menor medida. Quizás la cuestión, y aquí es donde quizás haya que hacer un punto, es que yo puedo matar una mosca con un matamosca o puedo matarla con una escopeta, ¿no es cierto? Sí, va a morir la mosca, pero por supuesto que va a ser mucho más eficiente y menos lesivo usar el matamosca que una escopeta. Entonces quizás para la persona que recurre al alcohol o a alguna otra cosa del mundo de lo sustancial, lo importante sea conocer que no hace falta que esté agarrando la mosca a tiros, que existen herramientas mucho más eficientes para poder controlar aquello que padece. Interesante lo que plantea el doctor. Y me ha tocado ver en la práctica médica pacientes que han inclusive padecido tratamientos quirúrgicos respecto a la columna y no han mejorado su problema. Hace poco atendimos una paciente con mi padre, aquí el doctor, que venía multioperada por cirugías grandes, cirugía de escoliosis, venía 2 años con un dolor crónico que la invalidaba, cayó en silla de ruedas al consultorio. Venía tratada por múltiples especialistas, tanto aquí como en Argentina, y polimedicada, venía con 10 medicamentos, una chica de 16, 17 años, joven. Entonces cae al consultorio y bueno, hace una escena como si fuera una especie de convulsión. Claramente le identificamos que no tenía un sustrato anatómico, la revisamos a ella, revisamos las imágenes, no encontramos algo bien específico al cual echarle la culpa en la parte anatómica y derivamos a una psicóloga que trabaja con nosotros. Después de 2 años de tratamiento sin ningún tipo de resultado, tratamiento médico, quirúrgico, farmacológico, después de 2 sesiones la chica estaba caminando.
Entonces ahí nos damos cuenta que muchas veces el tratamiento médico tiene un límite, o muchas veces no hace falta inclusive. Directamente se tiene que saltar al tratamiento a través de la parte psiquiátrica psicológica, ¿no? En ese momento cuando la vimos y él me llama para que yo la vea, la paciente estaba casi convulsionando, en un estado clónico, en una crisis histérica. La crisis histérica donde la paciente estaba a través de esa manifestación, estaba tratando de tener la atención de las familias sobre una problemática seria. Sí, lo que ocurre es que es tan complejo, es tan compleja, digamos, el funcionamiento del cuerpo y la relación con quien conduce a ese cuerpo, que sí que se pueden producir síntomas, episodios muy intensos y muy llamativos que en realidad no tengan el sustrato orgánico que la evidencia empírica, digamos, intenta encontrar para justificar esto, ¿no? Eso no quiere decir necesariamente simulación, ¿no? Que forma parte de otro capítulo muy interesante también de estos cuadros, sino probablemente esto que solemos llamar conversión, ¿no? Que es la transformación de una, digamos, de una tensión emocional que tiene más que ver con la psique en un síntoma y que forma parte también de los cuadros que deben recibir diagnóstico, tratamiento, seguimiento, porque claro que hay una evolución satisfactoria si se trata el problema. La cuestión es que, y a propósito del tipo de perfiles, ¿no es cierto?, suelen ser estos perfiles quienes llegan al consultorio con mucha medicación, con muchos tratamientos a cuestas, muchos años, ¿no? Con mucho médico, con mucho colega que probablemente con buena voluntad intentó tratar el problema, ¿no es cierto?, intentó tratar su propia angustia frente a lo que no podía solucionar, llenándolo de tratamientos al paciente. Claro, ¿no? Es importante saber identificar eso porque depende de los límites que tengamos y la efectividad que podamos obtener en un tratamiento y por supuesto como médicos saber en qué momento derivar y saber que efectivamente llegamos a nuestro tope, ¿no? Sí. Es importante entonces abordarlo al paciente como una cosa integral, con sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, ¿no? Porque también a veces es una demanda que está haciendo ante el medio el propio paciente para tratar de obtener una respuesta favorable, una transacción, ¿no? La verdad que muy interesante el programa del día de hoy. Tocamos muchos aspectos referentes al dolor que muchas veces no son hablados habitualmente en la práctica médica. Así que agradecerle nuevamente al doctor Cuéllar, al doctor Ariel Rojas. Luego pondremos su número para que puedan contactarlo, puede ser interesado. Entonces que seguramente nos estaremos viendo en siguientes programas discutiendo algunos otros temas referentes al dolor y la columna. Hasta luego.